Supongamos que Trump 2.0 es muy consciente de lo que va a suceder entre Rusia y China. En primer lugar, Putin y Xi Jinping van a reunirse de nuevo, el 3 de septiembre, en Pekín, para conmemorar el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista chino. Y por supuesto, la ocupación japonesa de China, que para los chinos es incluso más importante que la guerra contra las potencias nazifascistas. El foro de Vladivostok. Puedo imaginar que habrá más estadounidenses allí que el año pasado, por ejemplo, porque ya estarán presentes diciendo, vale, queremos formar parte de este gran impulso del interés nacional ruso para establecer una superred de infraestructuras económicas en el Ártico y en el Lejano Oriente al mismo tiempo, que suele ser el tema principal del Foro Económico de Vladivostok. Y obviamente, la gente alrededor de Trump debió decirle, mira, sabes que Putin habló con Xi antes de hablar contigo, y van a volver a hablar después de Alaska. Así que aquí es donde entra la conexión principal de los BRICS. Una vez más, tengo que recalcar esto para todos vosotros, nuestra audiencia, están actuando en una coordinación muy estrecha, especialmente Rusia y China. Y por supuesto, Putin va a informar a Modi, Lula y a todos los demás sobre esto. No sabemos hasta qué punto, porque por el momento, los acuerdos entre Putin y Trump que se consolidaron más o menos en Alaska son secretos para todos, y no quieren filtraciones ni del lado estadounidense ni del lado ruso. Así que, por ejemplo, lo que los diplomáticos y analistas rusos mejor informados tienen hasta ahora es no demasiados detalles. Es la información que recibí esta mañana desde Moscú. Y ya es mucho, pero como puedes ver, no hay detalles, no hay especificaciones, ¿verdad? Pero es muy importante y todo está conectado. El momento, el propósito general, digamos, para Trump sobre cómo lograr un reinicio de las relaciones vinculado a los negocios. Y el hecho es que, si Estados Unidos queda fuera de todo el desarrollo Rusia-China, de la integración económica y todo eso, se acabó. Estás fuera del panorama general, porque este es el panorama general entre los BRICS. Rusia y China están impulsando esta interconexión y esta integración económica en toda Eurasia. Así que, por supuesto, no tenemos a un tipo como Brzezinski dentro de Trump 2.0. Cuando miramos al equipo de ensueño por un lado y a los novatos por el otro, ¿viste el principio, Danny, cuando estaba 5-5? Hice el desglose del equipo de ensueño y los novatos, y fue, vaya, muy vergonzoso. Muy vergonzoso. Y 3-3 seguía siendo vergonzoso. ¿Cómo puedes comparar a Lavrov con el pequeño Marco Rubio? ¿Y cómo puedes comparar a Ushakov, viejo zorro, con Witkoff? La administración de Donald Trump en particular, es muy consciente de los BRICS. Muy consciente no solo de los BRICS, sino por supuesto de los principales BRICS, Rusia y China, y de lo que está haciendo Rusia. Pero así es como Donald Trump enmarca la manera en que ha tratado este asunto. Y creo que la normalización con Rusia podría ser perfectamente un impulso para hacer lo que Donald Trump ha dicho desde antes de ser elegido, que es separarlos. Pero este es exactamente el punto que él plantea aquí. Algo que era impensable. Él lo hizo, y Obama también. Yo lo detuve. Y luego, ya sabes, ocurrió una tragedia. De hecho, fue una tragedia. La elección fue una tragedia. Pero él hizo algo que era impensable. Unió a China y Rusia. Eso no es bueno. Si eres aunque sea un estudiante básico de historia, es lo último que querrías hacer, porque básicamente son enemigos naturales. Rusia tiene enormes extensiones de tierra. China tiene una enorme cantidad de gente. Brexit ruso. Así es como se interpreta. Es terrible, ¿verdad? Y China quiere tierras rusas. Es tan infantil, ¿no? Pero incluso Lindsey Graham, voy a poner esto muy rápido, ya sabes, Lindsey Graham una y otra vez, actúa como si fuera el jefe de política exterior de la administración Trump. Pero ahora siempre termina cada comentario sobre el conflicto castigando a los BRICS.
La noticia que has dado en esta entrevista, para mí, es impactante. El presidente Trump dijo que Putin quiere que se reúna con Zelensky, que Putin aparentemente ahora está de acuerdo en una reunión trilateral entre Putin, Zelensky y Trump. Ese es el mayor avance de la noche. Nunca había oído eso antes. Si tenemos esa reunión, creo que habrá un final honorable y justo para esta guerra antes de Navidad. Bueno, antes de Navidad. Si esa reunión no se produce, entonces creo que Trump tendrá que imponer consecuencias severas a Putin y a quienes compran su petróleo y gas. No es ningún secreto que la normalización es una parte importante de la llamada estrategia, pero creo que tiene mucho que ver con los BRICS. ¿Qué opinas? Pues, una vez más, Trump demuestra que no tiene ni idea, especialmente sobre la asociación estratégica entre Rusia y China. No fue la administración Obama la que los acercó. Obviamente, no podíamos esperar que Trump fuera al foro de Vladivostok, por ejemplo. Hace 10 años, incluso antes, si no recuerdo mal, ya en 2013, 2014, bueno, digamos hace 10 años, en 2015, ya estaban discutiendo una integración más estrecha en Vladivostok, Rusia y China. Eso fue al principio de la era de Xi Jinping. That was in the beginning of the Xi Jinping era. Xi Jinping era started in 2012. La era de Xi Jinping comenzó en 2012. 2013 fue el inicio de la nueva ruta de la seda. Para 2015, los rusos ya decían, somos parte de la nueva ruta de la seda, queremos hacer un proyecto junto a China. Normalmente, esto se discutía en el foro de San Petersburgo, que suele celebrarse en junio, y en Vladivostok cada septiembre. Y esto fue, no lo olvides, muy importante. Esto ya era una reacción contra el llamado giro hacia Asia de la administración Obama, una idea que surgió en el Departamento de Estado con Kurt Campbell. Él conceptualizó el giro hacia Asia. Hillary se apropió del concepto y afirmó que fue idea suya. En ese momento, escribió un extenso artículo en Foreign Affairs diciendo que esa era su contribución. Y obviamente el giro hacia Asia, al final no pasó nada, pero Rusia y China estaban prestando muchísima atención. Y esto fue cuando los BRICS todavía se estaban desarrollando poco a poco en la primera mitad de la década anterior. Pero una vez más, hace 10 años, para 2015, la relación era muy estrecha. Y después del Maidán, después de 2014, empezó a acelerarse. Así que obviamente, vale, imaginar que Trump habría hecho sus deberes. Él no hace los deberes de nada. Pero al menos alguien en Trump 2.0 podría conseguir 10 minutos para explicarle lo básico. Darle un artículo, algo, nada, por supuesto. Así que no lo sabe. Y todavía no sabe el grado de colaboración e interacción entre los principales países BRICS después de que lanzara su ofensiva arancelaria de Mao. No tiene ni idea de cómo los unió. No tiene nada que ver con el pasado. Trump acercó aún más a los BRICS debido a su guerra arancelaria. Ese es el punto principal. Nunca antes habíamos tenido una situación en la que 4 o 5 de los principales líderes de los BRICS intercambiaran llamadas telefónicas día tras día entre ellos. El hecho de que prestaran mucha atención a Alaska una vez más fue porque sabían que Putin los estaba representando. Y esto, digamos, yo diría, una victoria muy pequeña para los BRICS por el momento. No habrá sanciones adicionales contra ellos, al menos por ahora. Esto implica que los rusos tienen que seguir engrasando la máquina de Trump, incluida la máquina de halagos. Y Putin es un maestro en eso. Sí, seguro que todos visteis ayer cuando Trump estaba radiante, diciendo que Putin le había dicho que esta guerra nunca habría ocurrido si él estuviera al mando. Así que esto es el arte del halago estratégico. Y Putin y la gente a su alrededor realmente saben cómo aplicarlo. Incluso puede que Lavrov se lo haya dicho a Trump en la sala durante la reunión. Así que Trump todavía no entiende los BRICS. Lo único que sabe es que los BRICS son una amenaza. ¿Por qué? Básicamente, por la desdolarización.
Ni siquiera hablan de ello. Están haciendo desdolarización sin llamarlo desdolarización. They are doing de-dollarization without calling it de-dollarization. And of course, there is the reverse Nixon angle. Y por supuesto también está el ángulo inverso de Nixon. Puede que piense que sería capaz de aplicar un Nixon al revés. Esto significa que no entiende todo sobre la asociación estratégica entre Rusia y China y cómo está, vaya, ya está tan cerca como puede estar. Históricamente es la relación más estrecha de la historia. Se están acercando aún más. Y Wang Yi lo dice cada semana, ¿verdad, Danny? Todavía tenemos margen para seguir subiendo. Es un cohete interestelar, la asociación estratégica. Durante la cumbre de los BRICS, cuando hablaba con nuestros amigos académicos chinos allí, todos se quejaban de la falta de confianza entre India y China. 3 o 4 semanas después, Wang Yi en persona va a hablar con Jaishankar en la India. Wang Yi in person is going to talk to Jaishankar in India. That's extraordinary. Of course. Eso es extraordinario. Por supuesto, todo esto tiene que ver con esta integración más estrecha de los BRICS, y lo que dijo Lula hace unos días es totalmente aplicable. Este fue uno de los mejores momentos de Lula en estas últimas semanas. Dijo, estamos trabajando para lograr una posición BRICS integral y coordinada contra la guerra arancelaria. Así que me pregunto si alguien en Trump 2.0 entiende este proceso. Probablemente no. Probablemente no. Bueno, hemos hablado de lo difícil y complicado que es, de cómo puede que no sea posible en un futuro cercano. Pero incluso están hablando de la necesidad de experimentar juntos con su propia moneda. Y solo con dar ese salto, lo he estado diciendo, solo con dar ese salto. Lo es. Está ejerciendo una enorme presión positiva sobre los BRICS para que continúen con la desdolarización, sin utilizar el término desdolarización, como tú lo llamaste. Sí. Y ahí es donde estábamos, Danny, al final de la cumbre de los BRICS en Kazán el año pasado. Luego hubo una larga pausa, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, casi 5 meses, no pasó nada. Los brasileños solo despertaron entre marzo y abril, tuvieron una cumbre a principios de julio y no ocurría nada. Y típico de Brasil, en el último minuto, cumplieron. Fue un gran éxito. Todo el mundo trabajó a destajo, los Sherpas, todos, la gente del Consejo Empresarial de los BRICS, ya sabes, todos los comités, etc. Y por supuesto, no fue casualidad que el día después del final de la cumbre de los BRICS en Río, Trump lanzara su renovada ofensiva contra los BRICS. Percibió el peligro. Y ese es el mérito del éxito de la cumbre de los BRICS en Río al final. Por supuesto, no hubo un avance espectacular, pero es muy importante destacar que todo estuvo vinculado a la declaración final, la declaración de Río. Somos BRICS. Esto es lo que estamos haciendo. Tenemos una claridad de propósito. Nada nos hará desviarnos de nuestro objetivo. Y eso es todo. Esta es nuestra lista de intenciones. Eso fue muy serio, y ya están trabajando en varios niveles. Lo más importante es el aumento del comercio utilizando sus propias monedas y también las monedas de los socios, los 10 miembros plenos y los 10 socios. Y por supuesto, las inmensas posibilidades de crecimiento. Y después de la guerra arancelaria también va en contra de los socios. Es solo contra los BRICS. Por ejemplo, los países del sudeste asiático y esta conexión más estrecha que antes no teníamos con los BRICS. El sudeste asiático ahora está plenamente integrado en los BRICS, con Indonesia como miembro de pleno derecho, y también Malasia, Vietnam y Tailandia. Muy importante. Y cuando los estadounidenses ven eso, dicen, Dios mío, se nos están escapando. Sí, se están escapando de vosotros mientras hablamos. Absolutamente. Y, por supuesto, 2 países de Asia Central, muy importantes como socios, inmensamente importantes. Así que la cuestión es, cuando miramos el espectro de personas en torno a Trump 2.0 en posiciones de poder o en puestos de implementación de políticas, ¿entienden estas personas algo de lo que está ocurriendo en relación con los BRICS? Obviamente no. Y muchos de ellos son neoconservadores, aunque no sean neoconservadores nominales.
Sí, y ven a los BRICS, todo el establishment y el propio Donald Trump, como si fueran piezas de ajedrez que hay que sacar del tablero. Y lo que resulta tan interesante de lo que acaba de ocurrir entre Putin y Trump es que realmente creo que existe cierta ingenuidad al pensar que Estados Unidos podría separar a Rusia de China. Pero Rusia entra y dice, sí, hablaremos de normalización con vosotros, pero nunca va a haber una concesión por parte de Rusia en la que diga, oh, normalizaremos relaciones con vosotros y nos alejaremos de China. Eso no va a ocurrir de ninguna manera. ¿Qué opinas de esto? Porque creo que aquí es donde surge el malentendido de que sí, puede haber un beneficio económico a corto plazo para Estados Unidos y Rusia con la normalización. Pero pensar que Rusia va a abandonar Oriente, va a abandonar el sur global, va a abandonar los BRICS, de ninguna manera. Primero, ni siquiera está sobre la mesa, y ellos lo dicen constantemente. Pero, ¿cuál es tu valoración? Eso será en Vladivostok, lo cual es algo estupendo. ¿Sabes por qué? Porque al final, en la sesión plenaria, ¿quién va a dirigirse a la sesión plenaria? Vladimir Putin en persona. Y normalmente, Dani, él habla durante 3 o 4 horas. Sí, vamos a tener de Putin directamente el tema de Alaska, después de todo esto, por primera vez en directo. Porque durante el desfile en China, probablemente no va a decir nada sobre Alaska. Va a hablar de ello en Vladivostok. La posición de Rusia y China es muy clara, no solo respecto a lo que se discutió en Alaska, sino también en cuanto a los debates geoeconómicos y geopolíticos más amplios. Sí, habla sobre esto porque, ya sabes, mientras nos acercamos al final, a los últimos 10 minutos más o menos, habla sobre la importancia de la OCS. Quiero decir, tenemos a Modi, él va a estar allí. Habrá un intercambio, una reunión entre Xi y Modi. Probablemente también habrá una con Putin, pero Xi y Modi se van a reunir. Y esto es de nuevo otro ejemplo, en mi opinión, de las formas en que Trump, como dijiste, realmente ha unido a los BRICS. Pero habla sobre la importancia de esto. No hemos podido abordarla en el tiempo que nos queda. Bueno, Dani, ¿te imaginas a alguien en el Trump 2.0 que entienda la OCS? Olvídalo. SCO, CEO. CEO. Oh, no, no es CEO, es la OCS. Bueno, ese tipo de cosas. Si no entienden BRICS, para ellos la OCS es algo que viene de Plutón, muy importante. Hace años, el primer tipo que realmente dijo, en un futuro cercano, es inevitable que BRICS y la OCS se fusionen. ¿Quién fue Lukashenko? El viejo Luka siempre está mirando hacia adelante. Y por cierto, causó una impresión inmensa en Trump. Trump estaba absolutamente fascinado por Lukashenko, así que es alguien especial. Ramad Auser Road to Eth. It's Namir la OCS. Meng Emid Seng. He is also a member of the SCO. Very important. Well, the fact that we're going to have Putin, Xi and Modi. Bueno, el hecho de que vayamos a tener a Putin, Xi y Modi en la misma sala en Tianjin, China, discutiendo básicamente la seguridad de Eurasia cara a cara por primera vez. En la cumbre anterior, ¿cuál fue? En las 2 cumbres anteriores, creo que los 3 no estuvieron juntos por alguna razón. Xi no fue, Modi no fue. Ahora, los 3, y espero, Dios mío, que Pezeshkian esté allí, porque Pezeshkian es difícil. Estoy intentando recordar conversaciones que hemos tenido con nuestros amigos iraníes, pero es un hueso duro de roer después de Raisi. Pero bueno, al menos si él está allí, estos 4 principales líderes de los BRICS estarán en la misma mesa. These 4 top BRICS will be on the same table, the 4 leaders. And this involves everything, including Y esto implica todo, incluido el próximo ataque israelí contra Irán, con o sin Estados Unidos. Así que necesitan debatir esto entre ellos y llegar de nuevo a una posición común. Ahora bien, la OCS en estos últimos años es algo de lo que ya hablamos antes. Ha evolucionado de ser una organización básicamente centrada en la seguridad y la lucha contra el terrorismo a una enfocada en la cooperación económica.
Debaten proyectos de cooperación económica. Estas últimas cumbres en San Petersburgo este año y en Vladivostok el año pasado, las mesas redondas de la OCDE son inmensamente interesantes y discuten sobre economía. Creo que ya hablamos de eso. ¿Puedes creer que el año pasado en San Petersburgo, en una de las mesas de la OCDE, los afganos estaban sentados y estaban debatiendo la inversión económica en Afganistán con ministros rusos, entre otros? Increíble. Así que esto es lo que hacen. Así que esto es lo que van a debatir en Tianjin, del 31 de agosto al 1 de septiembre. Ese es el final de la cumbre. Y por supuesto, con Alaska de fondo, es aún más importante porque volverán a debatir el concepto ruso de seguridad euroasiática, la Asociación de la Gran Eurasia, que es el lema oficial ruso para la integración euroasiática, y la indivisibilidad de la seguridad, que es lo que los rusos propusieron a la anterior administración estadounidense en diciembre de 2021. Indivisibilidad para todos vosotros, Europa Occidental, Europa Oriental, el espacio postsoviético, nosotros, etc. Volverán a debatir esto en un marco euroasiático más amplio. Así que si alguien en Trump 2.0 piensa que puede romper los BRICS y la OCDE al mismo tiempo, adiós. Bye bye. It's not gonna happen. No va a suceder. Sabes, estuve en Jining, que es una ciudad en la prefectura autónoma kazaja de Xinjiang, y visité un museo de caballos dirigido por uigures, de hecho. No sé si la gente puede ver esto. Así que creo que ahora voy a hacer zoom. Museo de la Cultura Temática del Caballo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Así que esto es, quiero decir, no es solo seguridad, es todo. Es económico, cultural, ya sabes. Y si alguien conoce Xinjiang en China, sabe que los caballos son absolutamente fundamentales. Así que había artistas uigures, artistas kazajos vendiendo su arte ecuestre. Y también había todo un tema sobre la preservación de un tipo de caballo, un caballo muy pequeño. Esa parte no la entendí del todo, pero fue genial. Pero esto solo demuestra la importancia de la OCDE y cómo va mucho más allá, y los BRICS también. Mucho más allá de la simple idea de construir algún tipo de polo alternativo a la hegemonía de Estados Unidos. También se trata realmente de construir y fortalecer lazos entre ellos. En cierto sentido, la pelota en el tejado de Trump. No podrá venderlo, pero tendrá que intentar explicar a este inmenso universo, antipaz en Ucrania e incluso antinormalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, lo que se discutió en Alaska y qué debería venir después. Por supuesto, Zelensky es un actor de poca monta, no cuenta para nada, y su sucesor ya ha sido elegido. Y eso ya es un enorme problema, porque si el sucesor, por medios dudosos, es realmente Zaluzhny, volvemos al punto de partida. Así que tendríamos que tener verdaderas elecciones populares en Ucrania, lo cual sigue siendo una oportunidad, una perspectiva tan lejana como otra Vía Láctea. Y por supuesto, no olvidemos a las personas que manejan el espectáculo en Estados Unidos, las élites atlantistas y esas familias famosas cuyos nombres obviamente no podemos pronunciar. Están muy enfadados por lo que ocurrió ayer en Alaska y volverán con toda su fuerza. No hay duda de eso. Así que Trump ahora tiene que luchar contra todos ellos al mismo tiempo. ¿Tendrá la resistencia necesaria para ello? No lo sabemos. ¿Tendrá suficiente poder contra todos ellos? Probablemente no. Pero su plan B ya está en marcha. Ya tiene el titular preparado si nada funciona. Miren, lo intenté todo. Hablamos en detalle con Putin, suponiendo que haya una próxima reunión en la Federación Rusa. Pero Europa y Kiev, ellos no quieren la paz. Así que este es su problema. Es su guerra, que la luchen ellos. Así que él ya tiene una vía de escape, que desde su punto de vista es básicamente, vale, intentemos llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, hay un subacuerdo. Ya está bien. Y desde el punto de vista ruso, de hecho, es bastante similar. No necesitaban Alaska. No necesitaban esta cumbre. Solo fueron porque recibieron una vez más de Ushakov una propuesta aceptable.
Si la propuesta no se materializa, incluso podrían seguir invirtiendo junto a la administración Trump en algún tipo de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, incluso pasando por alto Ucrania. Va a ser inmensamente difícil, pero los negocios son los negocios, y la eliminación de un conjunto de sanciones muy dirigidas y específicas contra Rusia, esto es posible. Trump puede hacerlo mediante una orden ejecutiva. Muy sencillo. Y por supuesto, muy importante, Dani y todos vosotros, la SMO continúa. The SMO continues. The war continues. The war will not stop. La guerra continúa. La guerra no se detendrá. Muy importante. Ya han acordado, según el propio Trump, que no habrá alto el fuego. Así que esto significa que la operación militar especial sigue adelante. ¿Puedes imaginar lo que podría pasar en los próximos 3 meses? Suponiendo que las cosas vayan extremadamente despacio, como obviamente ocurrirá en los próximos 3 meses, el colapso de prácticamente toda la línea del frente es casi un hecho. Y entonces, una vez más, volvemos a Medinsky en una de esas reuniones de Estambul. De acuerdo, no quieres nuestro acuerdo ahora. La próxima vez no serán 4 regiones, serán 8. Muy posible. Así que digamos que ambas partes ya tienen su plan B. Y por supuesto intentemos ser magnánimos poniendo su fe en, de acuerdo, restablezcamos nuestras relaciones. Veamos si el plan A funciona. Let's reset our relations. Let's see if plan A works. If it doesn't, this reset. Si no es así, este reinicio, al menos entre Trump 2.0 y Moscú, es bastante posible en muchos niveles. Y por supuesto, hay un gran problema inherente en todo esto. Esto también dependerá de cómo Trump vaya a tratar a los demás BRICS a partir de ahora. No sabemos, por supuesto, Dani y todos vosotros, hasta qué punto discutieron sobre los BRICS en la mesa. Pero estoy seguro de que Putin, especialmente Putin, intentó mostrarle a Trump, mira, nosotros somos uno de los principales miembros de los BRICS, y por supuesto, todos estamos bajo asedio, y todos estamos bajo sanciones de Occidente. ¿Esto va a cambiar? ¿O estás dispuesto a reconsiderar muchas de estas sanciones? Esa es parte de la parte secreta del acuerdo, ¿verdad? Que no conocemos, a menos que haya filtraciones por ambas partes. Pero, al parecer, se les instruyó para que fueran especialmente discretos en ambos lados. Extra tight-lipped on both sides.